¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando con dos candidatas a concejales de la ciudad de Santa Fe. Las mismas fueron electas en las PASO, que se celebraron el domingo pasado, de manera tal que van a ser un elemento de interés, fundamentalmente teniendo en cuenta también el contexto nacional por el que estamos atravesando, del cual no se van a salvar las preguntas correspondientes. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Decías, dos candidatas a concejales. Bueno, son de aquellas que han tenido mayores votos y que, bueno, sin duda, si los guarismos siguen así, nos estarán representando en el Consejo. Pero, Héctor, también tendremos una candidata a senadora nacional, porque será un programa casi de mujeres hoy, ¿eh? Sí, bueno, casi. Va a estar también Matías Batista, nuestro analista económico, de manera que el contexto global va a tener la política y va a tener la economía, ejes centrales de la discusión política de hoy. Vamos a los auspicios y al desarrollo del programa. Adriana Molina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en una jornada que en todo caso está planteando una situación de revulsión desde el punto de vista político. Todavía no ha llegado por lo menos a la economía, pero hay crisis que resolverse. Y tu mirada con respecto a ese tema. Sí, mientras te escuchaba cuando presentabas el programa de hoy, la verdad que sentía lo que probablemente sentimos los argentinos, la mayoría, mucho, que es preocupación en definitiva, porque cuando suceden este tipo de crisis, y más en un gobierno nacional, porque sin duda estamos frente a una situación de crisis institucional, no quiero ponerlo tampoco tan como título, ¿no? Pero como que algo que no debería estar pasando está sucediendo y lleva incertidumbre política seguro, y esperemos que no tenga, también escuché que van a tener un economista, él les va a saber decir mejor que yo seguro, pero muchas veces o casi siempre las crisis políticas tienen también impactos económicos y además impacto directamente en los bolsillos de cada uno de nosotros. Sí, uno en todo caso lo que puede llegar a plantear es decir, apuesto a que la crisis se resuelva, porque en todo caso la resolución de esa crisis va a poder plantear un escenario a futuro, ¿no? Totalmente. En esta situación evidentemente es más complejo. No, a ver, si vos me preguntás qué es lo que pretendo, qué es lo que no tengo duda que me encantaría y ojalá que así sea, que bueno, muchas veces después de una elección y más en una elección a medio término donde los resultados no son mucho menos, ni mucho menos de lo esperado, y más en este caso donde se pierden los llamados bastiones tan importantes como puede ser Provincia de Buenos Aires, que haya discusiones, que haya ruido, que se produzca alguna renuncia, no me parece que no sea, digamos, lo que suele suceder. Ojalá que sea eso y que mañana nos levantemos con que, bueno, se aceptó alguna renuncia, pero que no pasó de eso y que podamos seguir transitando un camino institucional. No hay ninguna duda, porque además creo que el resto de los partidos políticos, y bueno, y también quienes conforman el mismo sector político, porque probablemente desde el mismo sector político debe haber mucha gente también muy preocupada y esperando que esto se resuelva como corresponde. Pareciera ser que las internas que no se dieron en la provincia de Buenos Aires se están dando en este momento en la Casa de Gobierno. Daría esa impresión, ¿no? O lo que no se supo resolver en el momento de la conformación de listas, a veces es mejor. Lo que pasa es que suele ser difícil, ¿no? En general, esto lo digo sin ser muy analista, sino nada más que por una experiencia de un par de años, en general los oficialismos siempre prefieren tener listas únicas. Y en general eso suele ser mejor porque ordena. Pero quizás en este caso hubiese sido mejor que hubiese más listas dentro del oficialismo nacional, estoy hablando, sí. ¿no? Y de Provincia de Buenos Aires en particular, quizás hubiesen sido mucho más ordenatorias y no el día después. Claro, porque ahora se desata la crisis por ordenar lo que no ordenó la gente. Claro, exactamente. Mejor sintetizado imposible, sí, pero es lo que estaba así, es lo que estaba pensando, ¿no?
Vamos al terreno municipal, donde vos sí estuviste internas y bueno, fuiste la gran ganadora de esa interna. Uno supone que esto brinda mayor responsabilidad hacia adelante, hacia la construcción y hacia la idea que tienen. Sin dudas. Primero, mucho agradecimiento, porque es un voto de confianza, porque cuando un ciudadano, una ciudadana emite un voto, lo está haciendo. Siempre yo tengo esa concepción de que está haciendo un acto de poder, ¿no? Porque es una persona, un voto, es un momento muy importante y para a quienes nos votan nos tenemos que sentir muy responsables de esa elección. Y además, un poco a contrapelo de lo que veníamos conversando, en el caso nuestro de Juntos por el Cambio, fueron 5 listas en la ciudad, 5 listas muy competitivas. Me toca a mí encabezar esa lista, pero las 5 listas son listas con distintos matices, pero todas muy competitivas. Y la buena noticia es que hoy ya nos reunimos, hicimos una primera reunión de trabajo, todavía no presentamos la lista porque bueno, el escrutinio definitivo termina en estos días, pero nos parecía muy importante, no solo por nosotros, porque digo individualmente, porque nosotros el mismo día nos hablamos entre nosotros y al otro día, sino fundamentalmente a quienes nos votaron o a quienes no nos votaron, pero saben que somos la fuerza que ganó la ciudad. Entonces, que ese frente que ganó la ciudad con más de 45.000 votos, que triplicó a la lista de la gestión municipal, que le ganó también al Frente de Todos, rápidamente se reúnan, ya empecemos a pensar cómo armamos, bueno, lo que se suele hacer, ¿no? El comité de campaña, la agenda de trabajo, que la semana que viene presentemos listas, me parece que da esa tranquilidad de decir, bueno, esta gente está trabajando, está ordenada, quiere hacer propuestas. Sí, es más fácil con un triunfo de por medio poder ordenarse, ¿no? Es decir, no hay una situación de conflicto, por lo menos entre las partes internas, ni de reproches porque hubo un triunfo de por medio. Ahora, me parece sí muy interesante, Adriana, que en función de esa participación de distintos actores que tienen que ver con la vida interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Santa Fe, nos cuentes cuál es la síntesis en todo caso, política que vos representás al haber triunfado. Bueno, nosotros, o yo en particular, represento la lista de Juntos por el Cambio, de Vamos Juntos, que es la de José Corral. Yo creo que en realidad lo que teníamos eran distintas miradas sobre diferentes situaciones, pero si se ponen a mirar ustedes la agenda de Hugo Marcusi, que es quien queda en segundo lugar, o de Luciana Cerezola, quien queda en cuarto lugar, que es del PRO, porque el tercer lugar es de Carlos Pereira, que estaba en la lista junto conmigo. Y bueno, el quinto lugar probablemente sea para Pupi Traverso y el sexto lugar para Carlos Suárez. En general no tuvimos una agenda muy diferente, ni tampoco tuvimos diferentes posiciones sobre los temas que entendemos son los temas de mayor preocupación hoy en la ciudad. Desde nuestra lista, desde el primer día decíamos, la ciudad necesita ponerse en marcha. Y con matices y quizás con otros argumentos, pero todos con la misma idea, ¿no? Que la ciudad necesita ponerse en marcha, que tenemos que ocuparnos de temas como seguridad, como empleo, como educación, que son los temas que los vecinos nos hablan en definitiva, porque a mí me gusta mucho decir, yo apenas empecé la campaña dije la ciudad necesita ponerse en marcha porque era lo que, conversando dentro del grupo político, dentro de los equipos, nos parecía que los servicios públicos municipales no funcionaban como debían hacerlo, que podían hacerlo mejor, o que la gestión de la pandemia no había sido del modo en que nosotros creíamos que se debería haber gestionado, fundamentalmente que encontrábamos ausencia de mayor firmeza por parte de la gestión municipal en decisiones y en acompañar a quienes representan, y esto que nosotros
empezamos a ver es lo que después nos fueron diciendo cada uno y cada una de las vecinas, y que podemos sintetizar, que creo que eso es lo más importante, en esta lista que ahora conformamos. Permitime preguntarte, decís, formó parte de la lista de José Corral. ¿Qué intuyen ustedes ya con el diario del lunes que sucedió? Vos, la más votada, y José no fue el más votado en la capital de la provincia. Para no hablar de la nivel provincia, estamos hablando de que el voto que fue tuyo no acompañó a José. Bueno, yo creo que probablemente un poco esto, ¿no? Había cinco listas con diferentes miradas, pero con la misma agenda, con los mismos valores, con las mismas convicciones. Somos todos de Juntos por el Cambio. Y no es la primera vez que yo veo que en la ciudad muchas veces hay ese voto, ¿no? Y más cuando hay dos modelos, es decir, uno la boleta papel y otro la boleta única, que suele darse por ahí esta dispersión, o esta diferencia. Pero yo lo que sí te digo les digo, que en la recorrida que hicimos, yo recorrí sola, pero recorrí sobre todo con José, porque además formó parte de ese equipo durante 8 años de gestión. Yo vi un reconocimiento a su gestión, a las obras que se hicieron, pero bueno, las urnas tienen esa característica, ¿no? Sí. Yo creo que hubo en la ciudad, sin dudas, por algo, Juntos por el Cambio sacamos más de 45.000 votos, como digo, triplicamos la lista de la gestión municipal, creo que duplicamos la de Frente de Todos, y sin dudas había una decisión mayoritaria de votar a Juntos por el Cambio. Dentro de eso había 5 propuestas, o 5 caras con nombre, y probablemente que me hayan votado a mí, que tampoco es que me votaron a mí, que al resto no sacó nada de votos, porque las 5 fuimos muy competitivas con sus características, pero bueno, probablemente encontraron en mí quizá una persona que ya había estado en la gestión, que había estado en la gestión de José, que tenía otra experiencia. ¿Qué pasó con la candidatura de José? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto de eso? No, mira, un poco lo que venimos conversando, son pocos días, ¿no? Sí. Pero lo que venimos un poco conversando es que, bueno, evidentemente hubo una diversidad de opciones, y en esa diversidad de opciones la lista de Losada Barleta, pero fundamentalmente de la candidatura a senadora, fue aquella que interpretó mejor lo que los ciudadanos y las ciudadanas que votaban a Juntos por el Cambio necesitaban, porque fueron distintos tonos, fueron distintas, creo que dentro de las mismas convicciones, pero con distintos matices, con distintas propuestas, con distintos tonos, y se buscaba evidentemente una candidata con esas características. Volviendo al terreno municipal, quedan 8 semanas de campaña. Son pocas. Uno mira cómo salió el panorama de votación. Vos bien decías, duplicaron, triplicaron a la lista oficial del intendente Jatón. Pero uno mira los votos nulos y solamente Mudalel es la que está por debajo de las 3 primeras. Por debajo de eso sería Mondino y vos superaron ese número. Mucho. Ahora bien, de ahora en más, ¿qué voto hay que captar según ustedes? ¿Qué voto les falta captar según ustedes? Porque ahora se viene la gran decisiva. Sí, primero mucha dispersión de votos porque éramos 42 candidatos y quedamos 7. Es decir, que evidentemente esas otras listas, probablemente quienes votaron a las otras listas, a alguno de nosotros 7 probablemente votarán. Puede haber gente que no, que prefiera un voto en blanco. Pero digo, primero tenemos que pensar en esas listas que hoy no tienen esa representación directa. Segundo, yo no me acuerdo si con ustedes en la radio lo conversamos, pero yo estaba segura que iba a haber mucho voto nulo, pero lo pensé más ahora justamente que están en el escrutinio definitivo. Después dije, voy a charlar un poco con nuestros fiscales para que me cuenten por qué fueron nulos. Porque a mí me parece que llevaba mucha confusión las 42
candidaturas. Digo porque me encontré con gente amiga mía que me dijo, te voté a vos primera, voté a fulanito segundo y a menganito tercero. Con lo cual anuló el voto. Con lo cual cuando me dijo eso, le digo, ay, yo me quedo con tu corazón que me dijiste que primera, pero te aviso que va a ser nulo. Sí. No digo que sea la única razón. Probablemente hubo otra gente que realmente tenía bronca, o porque el voto nulo es un voto bronca, tal vez ¿no? también Pero el tema de la elección paso ha tenido una resistencia en la sociedad, algo que seguramente con el correr del tiempo se puede llegar a cambiar, en el sistema electoral estoy diciendo, ¿no? Fundamentalmente me parece que no sea obligatorio, podría llegar a ser una alternativa. Y lo que sí debería ser obligatorio es que los partidos o los frentes tengan internas, porque de esa manera no hay posibilidad de especulación entre uno y otro. Claro. Si no, la cosa es bastante compleja. Es el aporte que te puedo hacer para la próxima campaña. Bueno, lo vamos a pensar porque evidentemente la boleta única... Sí. Claro, no hay que perderla. Sí. Claro, y con esta característica pierde el sentido. Seguro. Entonces, hay otra cosa que va más... No es una cuestión de sistema, sino que es una cuestión, en todo caso, de sistema, pero vinculado a los partidos. Correcto. Bueno, pero sin duda la boleta única es... No, es importante. Es importante. Yo estoy de acuerdo, pero digo que algo hay que pensar vinculado a los partidos, a la reglamentación para su presentación, o a esto de la reactivar su vida interna. Claro. Que la otra alternativa sería que tuvieran elecciones obligatorias. Eso también. Las internas. Sí, las Sí. internas. Bueno, internas a las partidarias, Sí. en fin. Bueno, Adriana, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes como siempre. No, por Muchas favor. gracias. Seguimos aquí en Lo que se viene de televisión. Le queremos dar las buenas noches a Betina Florito. ¿Qué tal, Betina? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Fuera de micrófono, fuera del aire, decíamos, yo te pregunté, ¿estás cansada? Un poco, me dijiste. Hay que pensar. Y yo te devolví diciéndote, ¿han pensado ustedes en conformar una lista, en trabajar sobre un territorio y plantearse un objetivo, que es, llegar lo más alto que se podía llegar en estas internas, y fue nada más ni nada menos que el cuarto lugar, contra estructuras muchísimo más grandes y de mayor poder económico? Totalmente. Bueno, primero, ¿qué podemos contar de todo eso? Bueno, la verdad que estamos, primero, muy contentos por los resultados. Era a lo que aspirábamos, tratar de, como vos bien decís, llegar lo más alto posible, estar bien visibles. Este es un espacio al que pertenecemos, el Partido UNITE, que está creciendo, y justamente en esta construcción fue que nos embarcamos en toda la provincia, porque nosotros tenemos mucho trabajo en la ciudad de Santa Fe, que eso también se vio en los resultados. Hemos tenido resultados casi al igual de las concejalas que más votos han sacado en la ciudad. Y la verdad que, bueno, se notó en el resultado final, pero bueno, sabemos también que tenemos que reestructurarnos y volver a plantearnos otros objetivos, como por ejemplo trabajar mucho más el sur de la provincia, y bueno, y ahí estamos embarcados otra vez y a salir en campaña ni bien se pueda. Bueno, Betina, vos formaste parte en su momento de una organización, de un frente, que al poco tiempo de asumir tenían 6 diputados ustedes, ¿no? Sí, fue eso, magnífico. Esa Quedaste, no, pero a mí me parece de un enorme valor, a pesar de la desintegración del grupo político, que vos hayas podido establecer un perfil. Me parece que eso fue muy digno, porque estaban haciendo el estreno desde el punto de vista político y había que, en todo caso, redefinir sobre la base de un frente qué camino tomar. Sí, es un poco también a lo que te va llevando el sistema, ¿no es cierto? Te va obligando a estar presente, porque si no te diluís. Y si bien mi imagen no fue la más trabajada en la campaña, porque en esa campaña que vos decís, la del 2019, encabezaba la diputada Amalia Granata, que es muy conocida. Teníamos una causa, que era la causa del aborto. Bueno, eso fue por eso se logró ese resultado. Pero bueno, también es como vos decís, nosotros tomamos este desafío porque tenemos un gran trabajo hecho en la ciudad, y queremos seguir creciendo, y queremos seguir estando, y queremos ser una opción más para los santafesinos, que creo que así lo han aceptado,
Somos una cuarta opción en senadores, la quinta en diputados. Hay que trabajar muchísimo más porque esta grieta está muy instalada. Vos fíjate todos los problemas que están habiendo justamente en la Casa de Gobierno, en la Nación hoy en día, que hace profundizar mucho más esta grieta. Y bueno, yo digo, por eso también nosotros tenemos que replantearnos nuevos objetivos, propuestas bien concretas, que los santafesinos nos conozcan más y que conozcan cuáles son nuestras propuestas. Bueno, hablando de conocer más, has apostado, UNITE en el caso han apostado al territorio, a tomar a Santa Fe y localidades cercanas y empezar a posicionarse. Uno por ahí piensa que sí, sacaste en igualdad de votos respecto a, o duplicaste a una candidata a concejal en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, eso tiene el sabor a poco si lo vemos en el marco, Sí. en el marco de la provincia. Entiendo. Y por allí quedan 8 semanas y remontar alguna situación por ahí no va a ser tan fácil. Pero creo que lo que acá estamos viendo es primero el territorio que has ganado y segundo la construcción de aquí en adelante que hay del espacio que vos estás liderando hoy. Sí, totalmente. Y también tener en cuenta que muchísima gente no fue a votar, 1.100.000 si no me equivoco, y hubo 180.000 votos en blancos y nulos. Hay mucha gente descontenta. Y digo que tenemos que ir por ese público, digo nosotros, tratar de que la gente comprenda que la política no es mala, que la política es la forma de cambiar la realidad, la democracia se cambia con más democracia o se mejora con más democracia, así que tiene que la gente poder entender eso, poder comprenderlo y participar. Estamos seguros que va a haber un 10% más de electores que se van a aproximar a las urnas y bueno, vamos a tratar de conquistar un poco ese público. No puedo dejar de preguntarte respecto a la situación a nivel nacional que estamos viviendo en estas horas. ¿Cuál es tu opinión? Y la verdad que es de gran preocupación, porque como todos los argentinos, me imagino, porque ante una crisis como la que estamos viviendo, que se ponga en vilo toda esta crisis política que está teniendo un partido, que es justamente el partido que está en el poder, y nos preocupa. Y me parece que si bien uno puede dar una opinión, también tenemos que ser respetuosos porque es algo que tienen que resolver hacia adentro ellos mismos. Pero me preocupa muchísimo, estamos en un momento desolador. La verdad que estamos, en el momento a momento voy siguiendo lo que va apareciendo en Twitter porque, viste, no sabes cuál va a ser el desenlace de esto. Y no es la forma justamente ni el momento. Tuvimos las urnas hablaron el domingo y me parece que le dieron una buena bofetada a todos los que están en gestión hoy, como diciéndole, ojo, basta de esto, empecemos a cambiar y en vez de empezar a dar respuestas se produce una crisis política interna muy importante. Te pregunto respecto de lo que vos decías, ¿no? Nosotros como objetivo en un determinado momento dijimos nos organizamos en contra del aborto. Finalmente la ley fue sancionada, fue reglamentada. Mucho se decía respecto de una situación de desmadre a partir de la aprobación de esa ley. El escenario posterior a la sanción de esa ley, ¿cómo lo ves? Mira, la verdad que nosotros seguimos trabajando igual que siempre, en eso no vamos a claudicar. Entendemos que la ley fue aprobada en democracia y respetamos a aquellos que la siguen apoyando, pero nosotros también trabajamos con organizaciones e instituciones que hacen otro tipo de trabajo, sobre todo en la prevención desde el punto de vista educativo. Y bueno, y brindamos nuestro apoyo a esas instituciones, esas organizaciones más que instituciones, pero la verdad que preocupa que todavía se hable tanto de un tema que ya me parece que ya está. Si bien tenemos todavía por hacer, pero me parece que tiene que cambiar todo el marco político del Congreso para que nosotros podamos hacer algo en el Congreso. Así que primero tenemos que llegar. Sí, es un tema que atraviesa prácticamente todas las organizaciones políticas, ¿no? Es decir, en unos y otros hay posiciones encontradas, pero independientemente de esa situación, por eso yo te decía que valoraba mucho lo que ustedes habían podido desplegar en otros sentidos de la política. Sí, tratamos de ser más amplios, dejar de solamente que la causa que nos une es esto. Que definan cuál es la participación de ustedes en términos políticos. Pero bueno, a eso me refiero. Yo te lo dije cuando empecé. Nosotros somos hombres y mujeres de la política que hace mucho que estamos participando. Sí, nos unió en ese momento la causa en contra del aborto.
pero nosotros entendemos la política, sabemos que pasa por otro lado, sabemos que es mucho más amplia que solamente el aborto. Así que por eso digo, nosotros estamos interesados en ser una construcción y que la gente, una opción más para los santafesinos y para los argentinos también. Por último, proyectos de cara a la cantidad de votos nulos y a un montón de candidatos que ya no van a estar y la gente va a tener que opcionar. ¿Por qué te tendrían que votar? Nosotros creo que somos una opción muy propositiva, que tratamos no corrernos justamente de ver todo lo negativo o lo bueno o lo malo que hace el otro, sino plantearnos en qué queremos hacer nosotros. Y me parece que inclusive tenemos puntos en común con la mayoría de los candidatos sobre qué queremos trabajar. Queremos trabajar sobre que haya generación de empleo, queremos mejorar la calidad educativa, queremos mejorar nuestra salud. Siempre vamos a hablar de lo mismo, ¿no es cierto? Obviamente la realidad la leemos distinto, pero el objetivo y el bien común es el de los argentinos. Pero yo creo que hay que correrse de esa grieta que nos hace tanto daño, y yo digo, por eso nos tienen que acompañar, porque nosotros realmente somos gente de diálogos, gente de consenso, y lo hemos demostrado en la Cámara de Diputados de la provincia, donde yo siempre digo esto, lo digo con modestia, pero tenemos presentado más de 250 proyectos y la mayoría están aprobados, y eso se logra a través del consenso, y es lo que queremos llevar al Congreso. Bien, Bettina, ¿cómo te imaginás en el caso de ser electa? Vos vas como senadora, ¿no? Enfrentás a Cristina, enfrentás a figuras, en todo caso, del otro sector político muy importantes. ¿Cómo te ves en ese lugar? Bien, no le tengo temor a enfrentar a nadie. Me parece que nosotros el temor lo tenemos que ver con los que nos votaron, porque a ellos les tenemos que responder. Yo no le tengo que responder ni a Cristina, ni a Alberto, a nadie de los que están sentados ahí. Sí, tengo que tener miedo de no hacer lo que me pidió la gente que me votó. Sí, como senadora, defender los intereses de la provincia. Exactamente. Candidata a senadora, ya no más precandidata. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bettina Fiorito, aquí en Lo que se viene televisión. Sí, breve pausa, ya venimos. Bien, continuamos en el desarrollo del programa, planteando, entre otras cuestiones, el tema de la economía. A partir de la crisis política que envuelve a sectores del Poder Ejecutivo Nacional, mucho se ha hablado respecto de la posibilidad de consecuencias desde el orden político, incluso después del resultado electoral del domingo pasado, razón por la cual me parece oportuno conversar con Matías este tema. Es así, le damos las buenas noches. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. ¿Cómo les va? Buenas noches a la audiencia también, por supuesto. Bien, Matías, tan sensible la economía argentina a cada uno de los acontecimientos políticos, ¿por qué pensás vos que en todo caso no hubo cimbronazos, no hubo vibraciones tan fuertes como podían llegar a esperarse? Bueno, todavía esperemos. Sí. Todavía esperemos. Las dos palabras que hay que aclarar, porque a ver, acá lo importante es cómo se resuelve la crisis política intracoalición de gobierno, porque si esa crisis política que hoy está teniendo el gobierno nacional y la coalición de gobierno más precisamente se demora en resolver, esa crisis política se puede trasladar a una tensión económica. Por eso yo creo que el presidente tiene que resolverlo rápidamente esto, tiene que pensar en las formas en la cual instrumentar una estrategia de cara, no a la elección, sino de cara a la continuidad de las políticas que tiene instrumentadas y que tiene en su cabeza instrumentar en los próximos meses, pensando no en la elección de corto plazo, sino pensando en lograr encaminar un proyecto de país desde el punto de vista económico, que eso es lo que le va a permitir ganar la elección. Yo decía esta semana en la radio, no tiene sentido pensar en la elección de corto plazo, porque si ponemos a la economía política al servicio de la elección de corto plazo, lo más probable es que cometamos errores que después terminemos pagándolos en el mediano plazo. En consecuencia, hay que, así como lo decíamos cuando Macri en el 2019, en agosto, perdió la elección y ya estaba claro que la elección estaba perdida, decíamos cuidado porque no se puede hacer campaña política y poner a la economía al servicio de la campaña política. Alberto debe hacer lo mismo y esperemos que resuelva rápidamente esa crisis política y que no se transforme en una tensión económica fuerte, ¿no? Hay dos escenarios. El primero tiene que ver con lo económico y el segundo tiene que ver con lo político.
con el resultado político. El escenario económico refiere a que, bueno, este voto que ha tenido el justicialismo tiene que ver con que, bueno, la gente no le alcanza para ir al supermercado y las medidas tomadas por el gobierno, si bien Alberto dice que no hay una hoja de ruta respecto a la economía, pero sí hay medidas en que el gobierno ha tomado que por allí no son o son poco felices, por ejemplo, el tema del IFE, retirar el IFE. Y ahí es donde está la demanda cuando la gente escucha de que de un sector del kirchnerismo le están pidiendo al presidente que ruede la cabeza de Guzmán, que es el ministro de Economía. Lo que pasa es que a corto plazo o para acomodar o tratar de corregir estas elecciones, la propuesta del kirchnerismo estaría pasando por el tema de inyectar dinero a la gente en el bolsillo, a los sectores que realmente más lo necesitan, en función de poder captar ese voto. Pero Guzmán, por su lado, dice, miren, no, yo terminé arreglando esto y aquello, la emisión viene de una forma muy acelerada y esto, bueno, va a complicar la situación hacia adelante. Por el lado del kirchnerismo están diciendo, no, solucionemos el 14 de noviembre, emitamos, colocamos dinero y después vemos cómo hacemos. Creo que es un poco así, si lo queremos contar. Sí, es muy buena la descripción que estás haciendo, Dani. La pregunta es, ¿qué quiere solucionar el kirchnerismo para el 14 de noviembre? ¿Qué es lo que quiere solucionar? ¿Qué va a solucionar? ¿Una elección? ¿Un cargo más? ¿Dos cargos más? ¿Cuánto le va a costar a la sociedad argentina? ¿Un cargo más? ¿Dos cargos más? La verdad que acá la discusión importante tiene que ver con, y yo en esto lo avalo a Guzmán, hay que tener cuidado porque es el ministro de Economía que encaminó y encabezó todo el proceso de renegociación de deuda, tanto con los acreedores privados como ahora con el FMI, y sacar a Guzmán puede significar, dependiendo del cambio hacia una economía más heterodoxa o hacia una economía más ortodoxa, nos puede significar una complejidad quizás en la renegociación de la deuda. Y es más, el FMI, con el FMI por supuesto, y el FMI ya viene viendo que, atento a la situación tensa que se está viviendo en la Argentina y atento a este resultado electoral, el FMI, no nos olvidemos esto, firmó un acuerdo con Macri, cambió de gobierno, tuvo que sentarse a renegociar un nuevo acuerdo con el nuevo gobierno. Bueno, yo creo que el FMI va a pedir como condición, con el resultado electoral de noviembre, que todos los espacios políticos se pongan de acuerdo en cuál es la estrategia de renegociación de esa deuda para con el FMI, y a partir de ahí sí firmar un acuerdo. Pero me parece que el FMI va a exigir ya un acuerdo más amplio desde el punto de vista político, y seguramente refrendado por las cámaras legislativas, tanto de senadores como diputados, para que ese acuerdo tenga la fortaleza de todos los espacios políticos y se pueda instrumentar y no estemos cambiando constante, porque pensemos en esto, si el resultado electoral es de vuelta de favor para el gobierno, cosa que puede ocurrir, y el gobierno no logra encauzar su situación, después quizás en 2023 tengamos cambio de gobierno, y si hay cambio de gobierno, no se puede otra vez renegociar de nuevo un acuerdo. Me parece que hay que ponerle en un marco estratégico a esta cuestión, que es muy importante, y hay que cuidar al ministro Guzmán, que a mí me parece que tiene aprobado en algunos aspectos de su gestión, pero me parece que le caen a Guzmán, y hay un resto, una enormidad de ministros que han cometido errores de amateurs y nadie los apunta, ¿no? Bien, me parece, Matías, en todo caso, que la cuestión pasa más allá de los nombres, sino por la definición de cuáles son las políticas económicas. Me parece que ese es el tema. Y también vos lo planteabas muy bien, en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional tiene un interés muy puntual respecto de cuáles son las condiciones políticas que viva la Argentina, porque el año que viene, nada más y nada menos, están venciendo 19.000 millones de dólares. Y en este momento no hay, bajo ningún punto de vista, una perspectiva que permita asegurar que Argentina va a pagar ese monto de dinero. Por lo tanto, la renegociación es inminente y se va a dar en un escenario de inestabilidad política o de estabilidad y acuerdo y consensos dentro del gobierno y con la oposición, ¿o no? Por eso es determinante, Héctor, lo que marcás. Vos lo dijiste al final. Es determinante un acuerdo de consenso con la oposición, y la oposición tiene que ser, en este marco, responsable, porque incluso es la oposición la que ganó, es la que dejó este endeudamiento. Entonces, dejó este endeudamiento, tiene que contribuir a que esta renegociación
sean los términos, sean términos normales y que le dé previsibilidad a la Argentina para encarar las políticas que tiene que llevar adelante. Ahora, yo voy a decir algo con respecto a lo que estaba diciendo Héctor. Vos decís, no se trata de una cuestión de nombre, se trata de una cuestión de proyecto, de país. Me parece que acá es donde está el problema del gobierno. El gobierno, que asumió con mucha credibilidad, no tuvo nunca un plan rector, no tuvo nunca un plan económico, no tuvo nunca un plan de gestión. Fue improvisando sobre la marcha, se encontró con una pandemia tremenda a nivel mundial que obviamente lo obligó a cambiar todo el esquema. Incluso trajo un ministro para una estrategia que era la renegociación, y en marzo del año pasado se dio cuenta que necesitaba un equipo económico no para renegociar deudas, sino para atender una situación tremenda a nivel mundial. Bueno, me parece que es el propio presidente quien tiene que tomar las riendas del asunto, tiene que tener firmeza y tiene que decir, bueno, ¿cuál es nuestro plan económico? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque en ese sentido también tiene que ir la renegociación. El FMI no va a renegociar con un país que no tiene un plan económico claro y está cambiando constantemente. Bueno, pensemos en la elección, volquemos más dinero en el consumo, volquemos más dinero acá, emitamos esto, se están peleando entre los distintos espacios de coalición de gobierno. Me parece que es muy desordenado lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que volcar más dinero determinaría que esto que se vence el año próximo, bueno, no se pueda arreglar con el Fondo Monetario porque no se puede extender más allá de 10 años el plazo de pago y entraríamos en default, que sería un mal mayor, que es lo que está planteando Guzmán. Exactamente, yo creo que Guzmán tiene muchísima razón en lo que dice y avalo que hay este contexto muy distinto a los otros contextos en donde gobernó el kirchnerismo. Hablo de 2011, hablo de 2015, hablo de 2008. Es un contexto delicado, complejo, donde ya se emitió muchísimo dinero, estamos muy endeudados. Hay que tener mucho cuidado con lo que se quiera llevar adelante en un contexto en el cual tenemos una inflación por arriba del 50%, en el cual algunas variables se pueden acelerar, una brecha cambiaria del 80%. Hay que tener mucho cuidado. Bien, Matías, muchas gracias por tu participación en el programa. La semana que viene nos volvemos a encontrar, seguramente. Muchas gracias. Gran abrazo, cuídense. Bien, una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, vamos a saludarla a Jorgelina Mudalel. Jorgelina, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. A ver, después vamos al tema municipal. Pero me parece muy importante tu visión desde el peronismo de lo que está pasando en el ámbito nacional. Considero que las elecciones, sin dudas, es un escenario que nos permite ver lo que piensa la gente y los planteos que se hacen ante los distintos ejecutivos para poder rever, corregir errores, avanzar y transformar a partir de decisiones que tienen que llegar en el momento justo. Estas elecciones de alguna manera enviaron mensajes a los distintos ejecutivos, que siempre teniendo en cuenta que tanto en el nivel municipal, provincial como nacional son ejecutivos que desarrollaron sus funciones cambiando gestiones anteriores y en un contexto de pandemia, que sabemos que no es fácil y que generó distintos problemas en todo el mundo, no solo en Argentina, pero considero que es necesario poder escuchar lo que dicen las urnas, poder estar a disposición y sobre todo abiertos a poder modificar y generar los cambios pertinentes para gobernar a favor de la gente, que en definitiva todos los lugares que se ocupan, el objetivo es ese. Bien, hay una cuestión, digamos, en todo caso, el resultado electoral generó una crisis interna dentro de la coalición Frente de Todos. ¿Vos tenés expectativa de que esa crisis se va a resolver? ¿Se va a resolver favorablemente? ¿Va a haber en todo caso en un tiempo más o menos pertinente una opción de salida del Frente de Todos? No tengo una bola de cristal para pensarlo a nivel de futuro, pero sí considero que se va a resolver. Nosotros también atravesamos una interna en la provincia de Santa Fe, estamos en diálogo con los distintos actores, ya trabajando en conjunto. Muchos pensaron que eso era imposible por el nivel de diálogo que hubo en la interna, de situaciones, pero siempre sobre la mesa hay que poner que lo que está en juego son los destinos de la población, problemas que tiene la gente para desarrollar su vida cotidiana, problemas que obviamente para poder resolverlos hay que tomar decisiones a partir de políticas públicas y aunque haya diferencias siempre hay que priorizar las coincidencias para poder salir adelante. Decías diálogo a nivel provincial elevado, yo diría que picante y más.
ese confrontamiento en lo que tiene que ver a las listas de precandidatos a concejales no lo fue en ese nivel. Mirando un poco la elección y viendo el posicionamiento, la lista de ustedes, digamos, el frente de ustedes está segundo para lo que tiene que ver en cantidad de votos respecto a lo que es el Consejo Municipal. La cantidad de votos nulos te superó a vos en ese sentido. Me parece que ahí es donde ustedes también están pensando en ir a buscar votos como para poder superar a Juntos por el Cambio. Contanos cómo queda reunificada la lista de ustedes y de aquí en adelante, que son 8 semanas, nada, ¿qué tienen pensado hacer o qué estrategia para seducir a la gente? Trabajar, que es lo que venimos haciendo siempre, particularmente en lo que a mí me concierne, mi responsabilidad siempre fue practicada a partir del trabajo, de largas y jornadas, que estoy siempre a disposición de la gente, siempre planteé lo mismo, soy una herramienta que está a disposición de lo público, con vocación de servicio. Las personas que llegan a estos lugares y que no entienden que estar acá implica tener una vocación de servicio a disposición de las múltiples demandas y de las múltiples realidades, que son muchas, no hay una sola realidad que habite la ciudad de Santa Fe, son muchas, y que está siempre a disposición de estar al servicio de poder resolver problemas. Estamos en diálogos con el resto de los dirigentes que participaron de la interna del Frente de Todos, del justicialismo. Todos tenemos claro que el objetivo es trabajar en conjunto para hacer la mejor elección posible en noviembre, priorizando los problemas que tiene la ciudadanía, que son muchos, y a partir de la posibilidad de resolverlos, gestionando y trabajando. O sea, no hay otro horizonte, no hay otra manera, no hay otra fórmula. ¿Cómo quedaría conformada la lista? Bueno, falta el escrutinio Sí. final, pero está conformada. Yo encabezando, me sigue Alejandro Rossi, después sigue Marcela Everard, después sigue Fernando Molina, Violeta Quirós, creo que Natalio Campo. Bueno, los últimos 2 lugares los tengo que revisar, soy sincera, realmente los 5 primeros lugares son esos, y bueno, estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Bien, hay una situación desde el punto de vista de la inequidad muy fuerte en toda la sociedad argentina. Es un problema mundial también, no es solamente un problema de Argentina. Lo que pasa es que Argentina además tiene una crisis económica y eso hace que se sienta mucho más la inequidad, ¿no? ¿Cuál es, en todo caso, tu punto de vista, cómo trabajar para atenuar esa situación? Priorizando las coincidencias en cada parte. A ver, internas hubo en todos los frentes partidarios, no solamente en el justicialismo. Obviamente que siempre el justicialismo se lleva mayor atención porque así lo postula la opinión pública, los distintos medios, pero interna hubo en todos los frentes. Siempre las pasos nos generan la posibilidad de atravesar las diferencias para después poder unificar. La inequidad que hoy se vive en nuestro país y en el mundo, o sea, hay una trayectoria de explicaciones, múltiples factores que pueden intervenir, que plantean desigualdades estructurales que no fueron atendidas en un momento justo con políticas públicas de fondo que permitan generar las transformaciones necesarias para poder modificar esas realidades. Yo soy una gran defensora de la intervención del Estado a favor de generar la igualdad y el equilibrio en las distintas sociedades, siempre que esas intervenciones sean para apostar a un sistema productivo, no a un sistema financiero que muchas veces, y sobre todo las características de nuestro país, no es el sistema que va a permitir el avance igualitario y que podamos crecer como sociedad. Siempre tiene que haber un Estado que intervenga para poder equilibrar la balanza. Los 4 años del gobierno anterior a nivel nacional generaron graves problemas económicos. La pandemia vino a profundizarlos. La inequidad que hay en los distintos países y en las distintas sociedades se cambian y se transforman a partir de políticas públicas a favor de la gente. No hay otra manera. Recorriste los barrios y la cuestión de inseguridad creo que es la que más golpea, o una de las que más golpeas. ¿Qué están pensando de aquí en adelante ustedes? Bueno, la inseguridad es un problema que tenemos en nuestra sociedad y en la provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo, no desde ahora ni desde diciembre del 2019. Es algo que se tiene que trabajar de forma mancomunada entre los distintos niveles del Estado. Por parte del municipio y en lo que a mí me compete, hemos presentado distintas iniciativas para trabajar con la Mesa de Coordinación de Seguridad Local que planteó la gestión del gobernador Omar Perotti cuando asumió, para que haya una coordinación de los problemas de inseguridad en la ciudad de Santa Fe. En una columna había, por ejemplo, una cámara del municipio y una cámara de la provincia que no se conectaban entre sí, que no había información a la hora de prevenir. Eso hay que trabajarlo a partir de coordinar acciones, porque es un problema que tenemos de forma muy vigente. Los barrios a oscuras
sin falta de iluminación, también es un grave problema que tenemos en la ciudad de Santa Fe y es una de las principales demandas, y la mayoría de los casos donde suceden los hechos delictivos son en zonas donde justamente no hay una buena iluminación. ¿Por qué planteo esto? Porque hicimos las gestiones pertinentes ante el gobierno de la provincia, solicitándole que también pueda ayudar al municipio en algo que es una competencia básica del municipio, el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, que no se puede garantizar hoy en la ciudad de Santa Fe. Hoy en la ciudad de Santa Fe vivimos en una ciudad oscura. Y realmente es un problema que tenemos muy importante y que es competencia municipal y que también interviene en la seguridad. Omar dejó en claro que él vino a plantear una gestión que viene a cortar los vínculos con el delito. Y en ese sentido no hay vuelta atrás. Se está demostrando que lleva tiempo, claro que lleva tiempo. Recién en el 2020 se pudo revertir la cantidad de cadetes que ingresan y que egresan con respecto a años anteriores. Necesitamos que la sociedad se amigue con la policía, que la policía vuelva a estar en la calle trabajando para la gente. Hay 3 leyes de seguridad que también hay que trabajarlas. No es algo que se resuelva de un día para el otro. Tampoco hay que barrer abajo de la alfombra, hay que hacerse cargo. En Santa Fe, múltiples errores que hubo, como por darte un ejemplo, el modelo de autos que se utilizaba anteriormente, el Focus. No es un auto para transitar la ciudad de Santa Fe, es muy bajo. Todos los autos estaban particularmente en malas condiciones cuando asumió esta gestión o destrozados. Vos tenés que pensar en qué ciudad estás trabajando, incluso hasta para pensar la movilidad de la policía a la hora de transitar los barrios y poder prevenir. Hoy lo único que se puede utilizar en Santa Fe por el estado de los barrios y las calles que tenemos es o motocicleta o camioneta. Un montón de situaciones que parecen una pavada, pero que tenés que pensarla para realmente empezar a prevenir. Tenemos que generar mayor cantidad de policías, ahora en diciembre hay nuevos egresos, después va a haber nuevos ingresos, también trabajar de forma mancomunada a partir de aquellos programas que permitan también trabajar la inseguridad desde otro punto y no solo desde la policía, y el municipio haciendo su parte que tiene que ver muchas veces con la iluminación de la ciudad, que hoy eso no está ocurriendo. Bien, 1 minuto y medio nos queda. Te pregunto tu opinión sobre las 2 últimas gestiones municipales, la que está vigente, la de Emilio Jatón, y la de José Corral. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido? Hoy en la ciudad de Santa Fe tenemos problemas estructurales que tienen que ver con las competencias básicas del municipio, que es el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza. No pudimos llenar o poder resolver esas demandas cotidianas de los vecinos y vecinas, y sobre todo con respecto al mal funcionamiento del 0800, que es el canal de comunicación para resolver esos problemas. Hoy, en eso con respecto a la gestión anterior, hay una diferencia, y no es una diferencia para bien, sino una diferencia en retroceso. Y es algo que lo planteamos porque realmente nos preocupa. Presenté desde que asumí más de 560 proyectos, que yo asumí en reemplazo de Marcos Castelló en diciembre del 2019. A los 2 meses empezó la pandemia, o sea que tampoco fue un mandato dentro de un contexto de normalidad, es el contexto que me tocó, pero realmente las principales problemáticas que hoy tenemos en la ciudad tienen que ver con la falta de respuestas a las cuestiones básicas, al desmalezamiento, al alumbrado, a la limpieza, al mantenimiento de los espacios públicos, la inseguridad, un montón de situaciones que hay que atenderlas a partir de una gestión que esté resolviendo lo cotidiano. Esto que te estoy planteando no es una cuestión difícil o algo que exceda al rol de un municipio. Es la competencia básica de los municipios y hoy está profundamente en crisis. Bien, te agradecemos la visita. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias por venir, Daniel. Nos encontramos la semana que viene. No hay más Así es, tiempo, así que muchas gracias por la atención. Nos volvemos a encontrar.